Entonces, pues un saludo nuevamente para todos y el lunes tendríamos nuestra primera No, evaluación. está bien. ¿Listos? Entonces, para no acumular tanto tema, porque en matemáticas, cuando acumulamos muchos temas, pues las evaluaciones se vuelven tediosas. Entonces, la idea es preguntar todo lo que hemos visto hasta el momento, es decir, lo que veamos hoy y el jueves. Y la evaluación la hacemos el lunes a vamos a tener un encuentro, pero por ahí de 15 minutos para que les quede tiempo, ¿sí? Es decir, el lunes a las 6 de la mañana les digo cuáles son las pautas y las directrices de la evaluación y ustedes van a tener hasta las 8 de la mañana para que me suban un archivo o un documento solución. ¿Listos? Mis evaluaciones casi siempre las hago así. Hago por ahí dos preguntas de selección múltiple, una pregunta abierta y la otra pregunta si es un cuestionario con unos 3 o 4 ejercicios. Ustedes lo desarrollan en su cuaderno y después me suben el documento a la sección de tarea de Q10. ¿Listos? O de pronto les habilito para que lo suban ahí mismo, como sea. Pero entonces así son las evaluaciones. ¿Listos? Entonces vamos a tener dos evaluaciones. Y me comentan que un trabajo final, ¿sí? Entonces, eh, dos evaluaciones, dos talleres y un trabajo final. Ya el trabajo final, ustedes me dirán cómo lo vamos trabajando, cómo lo vamos a desarrollar. ¿Listos? O sea, eh, lo importante es que este lunes vamos a hacer la primera evaluación y el cierre del primer taller. ¿Listos? Hasta este lunes, o sea, de ayer en 8, hay cierre de esas dos notas. ¿Sí? Cuando volvemos a tener el lunes, porque vamos a tener dos lunes, ¿sí? El que teníamos ayer más otro, cuando volvamos a tener otro lunes, ahí vamos a dejar espacio para otro taller, o yo les voy avisando. Es que hay veces en matemáticas es mejor programar los parciales dependiendo de los temas que hayamos visto, ¿sí? Porque, por ejemplo, podemos entrar a álgebra pero no hemos podido acabar el tema y de una vez nos toca evaluarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se va a poder evaluar lo que tiene que evaluarse, ¿sí? O hay muchas dudas. Entonces, yo terminé, pero ustedes no hicieron ejercicios, no alcanzaron a verificar de pronto los resultados y pues la idea es que ustedes eh, tengan los temas entendidos. Bueno, muchachos, entonces, a ver, Connie Barrera, cuénteme, ¿qué vimos la última tutoría? Profe, buenos días. Ay, ¿sí me estarán escuchando? Buenos días. La escuchamos muy poco, muy pasito, Juan. Ay, Dios mío, ustedes disculparán, pero es que yo no Casi sé no qué se es lo les... que le pasa. Yo no sé qué es lo que le pasa a Sí, esto, ahora porque sí, ahora sí, ahora sí. a veces funciona, a veces no funciona. Bueno, profe, entonces la semana pasada, sí, la semana pasada vimos las operaciones negativas y positivas. Quedamos de resolver los ejercicios de operaciones negativas y positivas y vimos las ecuaciones, la igualdad en matemáticas. Entonces, bueno, despejar la X. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sí. entonces vamos rápidamente a compartir pantalla, vamos a iniciar temática, ¿sí? Entonces, bueno, pero borramos esto, no se me asusten, eso es derivadas parciales. Profe, grabe la clase, porfis. Bueno, entonces, ya está grabando hace rato. Bueno, entonces, decíamos ecuaciones, ¿no? Ecuaciones. Que las ecuaciones era una igualdad, ¿cierto? Una igualdad entre dos, con dos o más incógnitas. Realmente las ecuaciones se clasifican según el grado y según el número de incógnitas. El grado, ¿cierto? Entonces, bueno, espera, borramos acá para que haya mejor ancho de banda. Listo. Entonces, ¿en qué se clasifican? Entonces se clasifican por el grado, ¿cierto? Y por el número de incógnitas. Número de incógnitas. Por el grado es
el exponente mayor. Por ejemplo, tenemos 3x más 4y, ¿sí? Le cambio de mouse. De mouse ya, listo, más 4y, ¿sí? Menos 2z, por decir algo, ¿sí? Menos 2z, y vamos a dejar la z a la 3. Entonces vemos aquí a la 3. Y eso sería igual a 0, ¿no? Si no hay una igualdad, no hay ecuación, ¿no? Recuerden. Entonces, ¿cómo se clasifica esta ecuación? Es de tercer grado, porque el grado lo define el exponente mayor. Que si aquí está x a la 5, entonces ya quedaría de quinto grado. Que si está y a la 6, de sexto grado. ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo, vamos a decir que es 3x al cuadrado, 4y menos 2z al cubo. Entonces, como el 3 es el mayor, entonces sería de tercer grado con 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque el número de incógnitas son las letras que no se repiten. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer otra vez. Por ejemplo, 4m, ¿sí? Recuerden que no siempre tiene que ser x, y, z. 4mn, ¿sí? Al cubo menos 2m es igual a 5np al cuadrado, a la 4, 5np a la 4, ¿sí? Esta es una ecuación ¿de qué grado? Entonces, bueno, llamémoslo aquí q menos 1. Entonces, acá, menos 1, esta es una ecuación. Entonces, ¿qué grado es? Es grado cuarto, ¿sí? Esta es una ecuación de cuarto grado, ¿sí? ¿Con cuántas incógnitas? Entonces contamos 1, 2, 3 y 4. ¿Listos? Con 4 incógnitas. Pero ustedes van a decir, profe, pero aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Pero las incógnitas tienen que ser diferentes. ¿Listos? Aquí no interesa que se me repita la M, no interesa que se me repita la N, las letras o incógnitas, que a su vez son variables, tienen que ser diferentes. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Nosotros estamos viendo ecuaciones lineales, ¿cierto? Pero también pueden encontrar como ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Listos? Ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Por qué de primer grado? Como lo decíamos en la clase anterior, porque están elevadas a la 1, y una incógnita porque no salimos de una sola letra, ¿sí? Puede ser solamente las X o puede ser solamente las Y o así. Bueno, muchachos, y ahora vamos a hacer un repasito de fraccionarios. ¿Me recuerdan? ¿Nosotros hicimos repaso de fraccionarios o no? No, señor. Bueno, entonces vamos a desarrollar fraccionarios porque son muy necesarios dentro del estudio de las matemáticas. Y ustedes, pues ya, digámoslo así, ustedes, pues, es algo que nosotros vemos, pero créanme que hay veces me toca explicarlos hasta en los últimos semestres de ingeniería o de contaduría, tienden a olvidarse. Entonces, los fraccionarios, a ver, entonces así mejor dicho, abuelo de pájaro, ¿qué son los fracciones o fraccionarios? Entonces, una fracción siempre es una división. Por ejemplo, si yo tengo 10 dividido en 4, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que el número de arriba lo dividimos por el número de abajo y tiene que darnos en partes iguales. Hagan de cuenta como coger 10 dulces y dividírselo a 4 niños, ¿sí? Entonces eso nos va a dar 2,5. Entonces va a ser 2 dulces y nos tocará partir uno por la mitad, ¿cierto? 2 por la mitad para darle a los 4 niños. Entonces, las fracciones siempre es una operación llamada división. El de arriba es el numerador, el de abajo es el denominador. ¿Listos? Las fracciones se dividen en impropias, ¿sí? ¿Cuándo es una fracción impropia? Por ejemplo, la que acabamos de hacer, o por ejemplo es 12 quintos. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque el numerador es más grande que el denominador. ¿Listos? Entonces, el numerador es mayor, vamos a llamar n como numerador, es mayor
que el denominador. Esa es impropia. Ahora, Profe, una pregunta, qué pena. El numerador es el de abajo, ¿cierto? no es el de arriba. Ah, ok. Ahora, la propia es lo contrario. La propia, entonces es 5 y aquí 2. ¿Listos? Ahora, el numerador va a ser menor que el denominador. Esa es una fracción propia. ¿Listos? La impropia era que el de arriba era más grande que el de abajo. La propia es que el de abajo, ¿sí? El de abajo ahora va a ser más grande que el de arriba. Ahora, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un número igual, ¿sí? Arriba y abajo. Entonces, digamos que el numerador es igual al denominador, ¿sí? Entonces, en algunos textos, esa fracción se llama identidad, ¿sí? O la fracción, sí, identidad o la fracción 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, cuando el numerador es igual al denominador, esto simplemente nos da 1. ¿Listos? Entonces, esto debe quedar claro que siempre que tengan en matemáticas una expresión cuyo numerador y denominador es igual, eso equivale a 1. No solamente son números, recuerden que en las fracciones yo puedo tener álgebra, o sea, yo puedo tener arriba 3xy y abajo 3xy, entonces eso nos da 1. ¿Listos? La única expresión en matemáticas que no nos da 1, y eso es el origen del cálculo, uno de los orígenes del cálculo es, ¿sí? Esto que 0 sobre 0 sí es indeterminado. Bueno, pero eso ustedes lo irán a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo no puedo dividir por cero? Ninguna expresión. ¿Listos? Entonces, esas son las clases de fracciones. Ahora, hay fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Por ejemplo, 3 medios. ¿Sí? Hagamos otra homogénea. Estamos en homogéneas. ¿Sí? 5 medios. ¿Sí? Miren ustedes qué ven de raro aquí. Es 7 medios. Entonces, y así sucesivamente. ¿Sí? Las fracciones homogéneas, ¿sí? Homogéneas son aquellas que el denominador es igual. ¿Listos? Que el denominador es igual. Y heterogéneas, entonces, son aquellas que el denominador es desigual o es diferente. ¿Listos? Entonces, podemos ver aquí, por ejemplo, 3. Entonces, todas son heterogéneas entre sí. Yo sé que ustedes no se van a aprender esto así al paso que voy, pero pues como eso es teoría, pues no nos vamos a demorar mucho. ¿Sí? Entonces, la fracción es una división, ¿cierto? Donde se realiza la división del numerador por el denominador. Se dividen en propias, impropias, identidad, ¿sí? Y a su vez, cuando existen dos o más fracciones, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y hay muchísimas cositas por hablar por la fracción. Por ejemplo, tenemos esta fracción 4, 2 tercios, ¿sí? Esa es una fracción mixta que equivale a, o sea, ¿cómo se desarrolla eso? Entonces, esta también es una fracción impropia. Póngale cuidado cómo se desarrolla. Se multiplica el 4 por el 3, ¿sí? Siempre se hace así. 4 por 3, 12, y se le suma 2. Entonces daría 14 y el denominador es exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces sería 14 tercios. 4 por 3, 12 más 2, 14 tercios. Entonces, esta es una fracción mixta que se puede volver una fracción impropia. ¿Sí? Hagamos otra. Por ejemplo, aquí 5, aquí coloquemos 3 y aquí coloquemos 6. 6. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Entonces, 5 por 6, o sea, estos dos siempre se multiplican. 5 por 6, 30, y se suma el numerador. 30 más 3, 33. Y aquí colocamos el mismo denominador, 33 sextos. ¿Listo? Bueno, súper sencillo. Ahora, ¿qué nos queda por decir? El criterio de negatividad en las fracciones. Entonces, si yo tengo el menos en el numerador, ¿sí? Toda la fracción es negativa. Y es lo mismo que si yo lo tuviera en el denominador. ¿Sí? Es igual, no interesa si lo tengo arriba en el numerador o en el denominador,
toda la fracción es negativa y a su vez también, si yo lo tengo al frente de la fracción, digamos, esos tres términos van a ser negativos. Si el menos está o en el numerador, o está en el denominador, o está al frente de la fracción. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo tengo esto? Menos, ¿sí? Y aquí un menos arriba. Se operan los signos y ahí es como si esto estuviera multiplicando. Entonces, menos por menos da más, ¿sí? ¿O qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el menos acá abajo? Entonces, si nos encontramos con una fracción donde tenga el menos en el numerador y el menos en el denominador, la fracción es positiva. ¿Listos? La fracción es positiva. Ya pues por cuestión de signos. ¿Listos? O sea, esto sería igual. Entonces tendríamos eso así. Si tenemos menos arriba y menos abajo, entonces ya esto nos da positivo. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a las operaciones con fracciones, que es lo que necesitamos para seguir con nuestras ecuaciones. Entonces, operaciones con fraccionarios, ¿sí? O con fracciones. Entonces, vamos a desarrollar la siguiente. 3 medios más un quinto. Más un quinto. Listos. Vamos a desarrollar después 3 medios menos un quinto. Listos. Igual. Ahora vamos a desarrollar 3 medios, ¿sí? Por, el sistema me lo toma, voy a dejar por como si fuera un fraccional, un paréntesis, ¿sí? Un quinto. ¿Sí? Hagan de cuenta que ahí hay un punto o un paréntesis, es exactamente igual. ¿Sí? Y por último hagamos la división. Estamos en fracciones heterogéneas. ¿Listos? Cuando son homogéneas cambia algunas cositas. 3 medios. En matemáticas, cuando ustedes vean textos con 2 puntos, así, significa que hay una división cuando estamos en un ejercicio. ¿Listos? Entonces ahí lo que quiere decir es que eso es 3 medios dividido en 2 quintos. Bueno, entonces vamos a hacer la suma, vamos a hacer la resta, vamos a hacer la multiplicación y la división entre dos fracciones heterogéneas. Les recuerdo que las heterogéneas son las que el denominador es diferente. Entonces, ¿cómo se desarrolla, muchachos? Es muy sencillo. ¿Sí? Hay veces tenemos la particularidad que los denominadores son múltiplos entre sí, pero vamos a imaginar que no y vamos a desarrollarlo de la manera general. ¿Sí? Ya cuando uno desarrolla muchas operaciones con fracciones se da cuenta que hay muchos procesos que se pueden obviar. Pero así como le digo yo a todos los estudiantes, o sea, uno empieza por lo básico y poco a poco va aumentando el nivel, hasta el punto de darse cuenta, por ejemplo, que ustedes desarrollan esas ecuaciones lineales súper rápido, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a decir, pero es que esto ya no hay necesidad de hacerlo porque esto el resultado es tanto, ¿sí? Pero en mis clases ustedes siempre se van a encontrar que parto prácticamente de cero. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es multiplicar los denominadores. 2 por 5, 10. Estamos en el caso de la suma. 2 por 5, 10. 3 por 5, 15. ¿Sí? Más 2 por 1, 2. ¿Listos? Desarrollamos ese numerador y eso nos daría 17 décimos. ¿Listos? Esa es como se multiplican fraccionarios. Nuevamente, 2 por 5, 10 y se coloca acá. Luego se empieza por el numerador de la primera fracción. No vayan a empezar 2 por 1, 2. O sea, en la suma pues no hay problema, pero en la resta sí. Entonces 3 por 5, se empieza por por el de arriba, se multiplica y se coloca acá. 15. Más 2 por 1, 2. Se desarrolla ese numerador y nos da 17 décimos. ¿Listos? Muy sencillo. La resta, ¿qué pasa con la resta? La resta es igual, ¿sí? Pero es un proceso análogo, pero cambia simplemente el signo.
Entonces, ¿cómo se desarrolla? Entonces lo vamos a hacer. Lo mismo, ¿sí? Entonces, pero separo un poquito de esta, un poquito más para que ustedes vean la diferencia con la suma. Bueno, 2 por 5, 10. Si vieron, los denominadores se hacen exactamente igual. 3 por 5, 15, ¿sí? Y ahora, el proceso es el mismo de la suma, lo único que cambia es que aquí era sumando y aquí es restando. Entonces aquí ya no colocamos más, sino colocamos menos, y 2 por 1, 2. ¿Listos? Desarrollamos ese numerador y eso nos daría 13 décimos. ¿Listos? Y esa sería la respuesta. 13 décimos. Esa es la resta. Bueno, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, por decir algo, yo tengo aquí un menos? Aquí este menos 3. ¿Sí? Porque recuerden que ya nosotros estamos con cantidades positivas y negativas. Entonces, aquí se va ya el programa se va ampliando, ¿no? Entonces, es el mismo procedimiento, pero se multiplica menos 3 por 5 y entonces le ponemos aquí un menos 15, ¿sí? Y entonces aquí ya no nos va a dar 13 positivos, sino nos va a dar menos 17. ¿Listos? Menos 17. Pues, ¿por qué? Porque ustedes ya saben que menos 15 menos 2 es menos 17. No vamos a volver a cometer ese error de decir menos por menos da más. ¿Sí? Porque eso lo expliqué yo en la primera tutoría. Entonces eso nos daría menos 17 décimos. ¿Qué pasa si yo le agrego aquí un menos, aquí por ejemplo, ahora en la suma? ¿Sí? Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta que las fracciones también son sujetas a que las sumas y las restas se vuelvan una sola operación. ¿Sí? Como que se fusionen, digámoslo así. Entonces menos 3 por 5 da menos 15. Y ya pues menos 15 más 2 ya nos va a dar menos 13. ¿Listos? Entonces, aprovecho para explicar. Primero expliqué la suma, luego la resta y luego operaciones combinadas. ¿Sí? Porque se pueden combinar tanto la suma como la resta. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a la multiplicación. Entonces, la multiplicación es lo más sencillo de todo. ¿Por qué? De las fracciones. Porque simplemente es numerador por numerador y denominador por denominador. O sea que esto sería 3 y aquí sería 10, nada más. Que si, por ejemplo, aquí tenemos un menos, ¿sí? Menos 3 medios por un quinto. Menos por más, pues simplemente nos da menos, ¿sí? Las mismas propiedades que nosotros, las mismas, digamos, operaciones que habíamos visto en cantidades positivas y negativas. ¿Qué pasa si aquí tenemos otro menos? ¿Sí? Entonces, tendríamos que multiplicar menos por menos, da más, y entonces aquí quedaría positivo. ¿Listos? Entonces, si ambos son negativos. Pero en general, todos los fraccionarios se multiplican así como les estoy diciendo. El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. 3 por 1, 3 y 2 por 5, 10. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero multiplicar esto por un número entero? Por decir algo, vamos a multiplicar 3 medios por 4. Entonces, ¿cómo hago? ¿Multiplico el 4 por el 3 y el 2? No. Si yo voy a multiplicar 3 medios por 4, entonces aquí simplemente coloco un unito. ¿Listos? Porque 4 sobre 1 me da igual. 4 dividido en 1 me da 4. Entonces, lo coloco es como para ver que estoy multiplicando el de arriba y nos daría 3 por 4, 12. ¿Sí? Y abajo, 2 por 1, 2. ¿Sí? Y entonces aquí viene algo muy importante ya para ir terminando esto de las operaciones, que toda fracción sin excepción en matemáticas debe simplificarse. ¿Sí? Todas deben realizarse su simplificación. ¿Y qué significa la simplificación? ¿Qué me doy cuenta yo en esta fracción? Que tanto arriba como abajo, por favor los Se le micrófonos. puede sacar mitad. Bueno, gracias. Que tanto arriba como abajo se puede dividir por 2, ¿sí? Entonces yo puedo llegar y coger 2 dividido, vamos a recordar que esto es dividido, ¿sí? 2 dividido en 2 y el de abajo, el de arriba también, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? 12 medios, realmente eso es igual a 6. ¿Listos? Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Pues simplemente 12 dividido en 2 da 6, ¿sí?
y 2 dividido en 2 da 1. Entonces 12 medios es como si cogiéramos 12 dividido en 2 y nos da 6. Bueno, ahora, y siempre tiene que ser el mismo número, ¿sí? Yo no puedo llegar y decir, por ejemplo, a ver, hagamos uno, 14 sextos, por decir algo, o bueno, 14, sí, 14 sextos, vamos a poner el ejemplo. Digamos que yo arriba lo divido por 2 y abajo lo divido por 3, ¿sí? Bueno, pongamos 9 porque si realmente se dividamos por 2. Yo llegaría y decir, vamos a simplificar esa fracción y llego y cojo el 14 y lo divido por 2 y vamos a decir que eso es igual a 7 tercios, por decir algo. Que el de arriba lo dividí por 2 y el de abajo lo dividí por 3. Eso no se puede. Para poder simplificar una fracción, tiene que ser que divida tanto el numerador como el denominador por el mismo número. ¿Listos? Entonces, esta es una fracción irreducible que yo no puedo simplificarla. Pero entonces, siempre se aconseja, se sugiere que se deben simplificar sus resultados. Siempre. ¿Listos? Y por último, la división. La división se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por producto de extremos sobre producto de medios, lo que ustedes llaman la orejita, pero también lo pueden hacer de la siguiente manera. 3 por 5, 15, y lo ponemos arriba, y 2 por 2, 4, y lo ponemos abajo. Y esa es la división. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo 2 o 3 fracciones para realizar la operación? Pues ya se nos vuelve un poco más complejo, ¿cierto? Y eso nos quitaría casi por lo menos unos 40 minutos. Y pues la idea no es demorarlos tanto en ese tema porque necesitamos seguir con ecuaciones. Esto de fracciones, o sea, lo que yo estoy diciendo es esto. Por ejemplo, un medio más 2 tercios menos 4 quintos, por decir algo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos más de dos fracciones? Pues ustedes pueden hacer lo siguiente para poder avanzar en el tema, que hay otro método también que es hallando el mínimo con múltiplo y dividiendo por denominadores y bueno, pero también se puede hacer, perfectamente se puede hacer así. Ustedes encuentran tres fracciones. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces vamos a desarrollarlo. Ya sabemos, o sea, yo puedo agruparlo, yo puedo sumar estos dos y después restarle este. O también puedo a 2 tercios restarle 4 quintos y después sumarle un medio. Eso se llama asociativa, esa es una propiedad en matemáticas y el resultado nos da igual. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estos tres, ¿sí? Entonces, primero agrupo la suma y desarrollo la suma y después al resultado de esa suma le resto 4 quintos. Entonces, vamos a sumar estos dos. Entonces, 2 por 3, 6, entonces lo colocamos acá, ¿sí? Y luego, 1 por 3, 3, voy a hacerlo completo, más 2 por 2, 4. Listos. ¿Sí? Igual, perdón, menos 4 quintos. Menos 4 quintos. Igual. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy desarrollando este y resto menos 4 quintos. Todavía este lo dejo quietico tal y como está. Entonces, ahora eso sería igual a 7 sextos menos 4 quintos. ¿Por qué 7 sextos? Pues simplemente pues porque 3 más 4, 7, mírenlo acá, ¿sí? Entonces 3 más 4, 7. 7 sextos menos 4 quintos. Y hacemos ahora sí la resta. Entonces, 6 por 5, 30, ¿cierto? El de arriba sería 7 por 5, 35, menos 24. ¿De dónde salió eso? Entonces voy a explicarlo. 6 por 5, 30. 7 por 5, 35. Menos 6 por 4, 24. ¿Listos? Y eso nos daría igual 35 menos 24. Entonces, ¿eso cuánto nos da? 9 30. ¿Listos? Entonces, cuando ustedes encuentren 2 o 3 o 4 fracciones, pues simplemente agrúpenlas y las van haciendo en orden. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Bueno, entonces, con ese repaso de fraccionarios, ¿sí? Con ese repaso de fraccionarios, vamos ahora sí a trabajar ecuaciones con fracciones, ¿sí? Y con eso salimos de los fraccionarios de una vez, o sea, es muy importante que ustedes en este curso de matemática básica, ustedes tengan
nociones, muy buenas nociones de lo que es una fracción. Vuelvo y repito porque este tema de fracciones que se ve así como que no fuera tan importante, resulta que es muy importante porque nos los encontramos casi en todos los temas de matemáticas. Y ustedes se van a dar cuenta cuando sigan estudiando que vean, por ejemplo, matemáticas 2, matemáticas 3 o ingeniería, por ejemplo, de sistemas. Ustedes ven harta matemática, entonces se van a encontrar mucho los fraccionarios. ¿Listos? Entonces ahora sí vamos a ver ecuaciones con fraccionarios. Vamos a plantear una. Vamos a plantear una respuesta con fraccionario. ¿Sí? Vamos a dejar una con números enteros por el momento y después sí ya les dejo una con fraccionarios como tal. Entonces, 2x más 5 es igual a x. Bueno, pero esperen, entonces dejamos acá una cosita de 3x más 5 menos 2. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a desarrollar esa ecuación, vamos a repasar lo que se hizo la tutoría anterior. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Simplemente se agrupan las x a la izquierda, algunos me han preguntado, como les digo, tengan paciencia, hay veces yo no les contesto en el momento, les contesto al otro día, los domingos yo yo salgo el domingo, yo casi no contesto el domingo, ¿sí? Y pues la verdad, tal vez yo no lo dije en la primera tutoría, pero yo casi dicto clase en la mañana, en la tarde, en la noche, ando bastante ocupado y yo casi tengo siempre un horario para responder preguntas, pero pues últimamente pues les he contestado a diferentes horas, ¿sí? Bueno, 3x menos x, ¿sí? 3x menos x. ¿Cómo así? ¿Por qué? Entonces este x está después del igual, lo pasamos a la izquierda y se nos vuelve negativo. Esto es igual a menos 2, ¿sí? El menos 2 se queda con el mismo signo porque no pasa al otro lado del igual, menos 5, ¿sí? Listos. Ahí ya organicé mis términos y ya vamos a proceder a desarrollarlo. Entonces, 3x menos x da 2x, ¿sí? Y esto es igual a menos 2 menos 5 nos da menos 7. ¿Listos? Ya ustedes se van dando cuenta cómo es de importante aquí los signos. Que si aquí colocan 7 positivos, ya no nos da eso. X es igual a menos 7, ¿cierto? Sobre 2. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Nos dio una fracción, nos dio una respuesta con fraccionario, ¿sí? Entonces, nos dio una respuesta con fraccionario. Entonces, ya como les estaba diciendo, tenemos números enteros en el planteamiento, pero la división, pero el resultado es un número fraccionario. Vamos a la prueba, ¿sí? Entonces, 3 multiplicado por menos 7 medios, ¿sí? Más 5 debe ser igual, ¿sí? Yo hay veces coloco aquí un interrogante pequeñito porque todavía no sé qué tal me haya quedado mal un signo acá o haya hecho mal una operación, ¿sí? Porque recuerden que debe dar igual. Aquí nuevamente menos 7 medios, ¿sí? Tenemos que en la prueba, los que han estado juiciositos repasando, pues se dan cuenta que, o ya saben qué es lo que estoy haciendo acá. Entonces, pónganle cuidado muchachos. Sustituyo las x por menos 7 medios. Entonces 3x, 3 por menos 7 medios. Y esto nos daría menos 21 medios, ¿sí? Más 5. Es igual a, bueno, ese lo vamos a dejar igual todavía. Vamos a desarrollarlo así. Menos 7, 2, ¿sí? Menos 2. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esto es una multiplicación. Se multiplica el de arriba por el de arriba, daría menos 21 sobre 2, menos 21 medios. ¿Listos? Más 5. Y este simplemente lo volví a copiar igual. ¿Sí? Yo aquí copié el menos, pues porque las fracciones negativas se acostumbran a dejar dentro del paréntesis. Son las 6:44. Muchachos, a las 7:15 vuelvo a enviar el link. ¿Sí? Tan pronto se acabe, que quedan 2 minutos. Entonces, desarrollamos esto. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar esta fracción. Entonces, menos 21 medios más 5. Recuerden que a esto le ponemos un 1. Entonces se multiplican los denominadores, 2 por 1, 2. Menos 21 por 1, entonces da menos 21. ¿Listos? Más
2 por 5, 10. Lo que pasa es que en esa manera que yo coloqué los fraccionarios, pues no los van a ver tan fácil, pero después en la grabación se van a dar cuenta que de dónde salieron los números. Es exactamente igual el mismo proceso. Aquí es como si vuelvo y repito, aquí colocamos un 1, entonces 2 por 1, 2, ¿sí? 7 por 1, 7, menos, y 2 por 2, 4, ¿sí? Entonces, ojo, ¿qué pasa si no nos da igual? Significa que o algo nos quedó mal en la ecuación o algo nos quedó mal en la prueba. ¿Sí? Menos 21 medios más 5 sobre 1, entonces 2 por 1, 2, menos 21 por 1 da menos 21, más 2 por 5, 10. Pero resulta que aquí nos da menos 21 más 10, me da menos 11 medios, ¿sí? Y al otro lado, ¿cuánto nos da? 7 menos 4, aquí yo me estaba comiendo un menos, ¿no? Menos 7 medios, porque este es menos 7 medios, ¿no? Menos 7 por 1 da menos 7, ¿no? Y también nos da menos 11 medios, o sea que en efecto la respuesta es menos 7 medios. ¿Listos? Este es la prueba. Este proceso es el de la prueba. ¿Listos? Y este es el resultado de la Profe, ecuación. Cuénteme. ¿Será que podría explicarle el último paso? Es que no Bueno, me quedó tan claro, por a favor. las... Entonces, como queda menos de un minuto, muchachos, vamos a hacer otras dos. Estas son relativamente sencillas porque no hay fracciones aquí en la ecuación. Entonces, falta un cuarto para las 7, a las 7 y cuarto, mientras graba, ¿sí? Por favor, en Q10 confirmen la asistencia y vamos a hacer otras. ¿Listo? Si acaso yo vuelvo a explicar esto. Sino que es que ahorita esto se borra. Entonces, ahorita hacemos otras. ¿Listo? No se me preocupen.